¿Qué tal amigos de la plataforma Ejecutivos de Noticias? Nos encontramos en la oficina del diputado José María Vilés Castro, con quien vamos a platicar acerca de la nueva escuela mexicana, este nuevo modelo educativo implementado recientemente, pero que bueno, trae ya su antecedente, ¿no?, en cuanto al diseño de este nuevo modelo educativo. Profesor, ¿qué nos puedes comentar al respecto? ¿Qué es la nueva escuela mexicana? Mira, la nueva escuela mexicana tiene digamos, una profundización en el paradigma educativo. Es un modelo, si bien no nuevo, sí cambia de raíz la forma en que se venía trabajando con la práctica educativa en el aula de clases. Ya desde la reforma del 93 se había sentado las bases en términos de que no tendría que ser preponderante la parte de la enseñanza, sino la parte del aprendizaje, es decir, entender cómo aprenden los alumnos para que el profesor pusiera algunas situaciones didácticas que le permitieran al propio estudiante ir construyendo su propio aprendizaje, a diferencia de los modelos anteriores que tenían que ver con el modelo conductista en términos epistemológicos y con la tecnología educativa como modelo pedagógico, en el que era muy prescriptivo, en el que los libros de texto venían de manera secuencial y lineal para que tú fueras abordando el programa con cada una de las páginas de los libros de texto, y en el que el paradigma era el que el profesor preponderantemente trabajaba la enseñanza, es decir, el darle información al alumno para que éste gran parte la memorizara y después la vertiera en exámenes profesos para ese tipo de enseñanza. Sin embargo, a partir de la reforma del 93, los libros de texto dejan de ser preponderantes en términos de su linealidad y su concordancia con el programa, y se empieza a privilegiar las acciones y las situaciones de enseñanza en términos de la construcción del aprendizaje. ¿Y de qué te hablaría? Bueno, empezaron a trabajarse ya, a diferencia del modelo conductista, empezaron a trabajarse las que se denominan teorías cognitivas, que tienen que ver con la epistemología o la forma en que tú construyes el conocimiento. Se empezó a hablar de Vygotsky, de Althusser, de otros teóricos de las teorías cognitivas, en el sentido de que era necesario contextualizar las acciones de enseñanza, de ponerle antecedentes previos al alumno para que pudiera engasar con sus propios esquemas cognitivos. Igual Piaget, por ejemplo. Entonces, los nuevos libros de texto, lo que tiene, o la nueva escuela mexicana, es que parte de tres principios básicos o tres fundamentos. Una, la integración curricular, es decir, ya no está la departamización, o sea, ya no es por asignaturas la forma en que se va a trabajar, sin que esto implique que no se trabajen las asignaturas, pero se va a partir de una situación problemática denominada proyectos. Por eso hay libros de proyectos de aula, de sugerencias de proyectos escolares, sugerencias de proyectos comunitarios, de tal suerte que una temática que se engarce en un proyecto pueda de manera integral u holística, como le llaman otros, trabajar los diferentes saberes: el español, las matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias naturales. Cuando se plantea de que los libros no traen muchos ejercicios de matemáticas o muchos ejercicios de español, es porque tenemos todavía la costumbre de los libros de antes, donde venían ejercicios, fíjate, ejercicios que precisamente respondían a un modelo prescriptivo en repetir, y en donde el maestro trabajaba por un lado las matemáticas y a través de ejercicios. Cuando se hablaba de que los profes decían, a ver, ahora hagan los números del 1 al 1 hasta el toque, o de 2 al 2 hasta el toque, ¿no? La repetición. Ahora se pretende de que a través de situaciones problemáticas de un proyecto puedan de ahí generarse español, matemáticas, pero que cobren un sentido dentro de una problemática general que pueda plantear el alumno. Por ponerte un ejemplo, ahí se puede trabajar un proyecto que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente,
y tú puedes ver, por ejemplo, si cerca de tu escuela hay un arroyo, cuál es el cauce que tiene, puedes empezar a hablar de volúmenes, de caudales, puedes hablar de ciencias naturales, puedes hablar de historia, de quienes construyeron o trabajaron en esa comunidad, puedes hablar de matemáticas, pero además no hay que considerar los libros de texto como antaño, que el libro te va a ir llevando como página por página a desarrollar el programa. Quien pueda leer el programa sintético, que es el programa que diseñó la Secretaría de Educación Pública con el concurso de académicos y maestros, en el que te da los contenidos generales para toda la República. Pero a partir de ese programa sintético, los maestros tienen que generar de manera colectiva lo que se llama el programa analítico. Es decir, esos contenidos generales que están trabajándose a nivel nacional, cómo los vas a adecuar a tu contexto comunitario, a tu contexto escolar y a tu contexto áulico a través de proyectos. Entonces, los elementos son de la nueva escuela mexicana y los libros de texto. Una, la integración curricular. Es decir, ahora no es por asignaturas, es a través de proyectos en donde van a ir inmersas las asignaturas, pero a través de una problematización. Dos, la autonomía curricular de los docentes. Con el programa analítico que te comenté ahorita, van a diseñar y van a adecuar y van a seleccionar qué contenidos van a ir manejando en el transcurso del año, a través de qué proyectos. Y finalmente, la relación estrecha con la situación comunitaria. Entonces, básicamente son tres elementos que conjugan la nueva escuela mexicana y que se pretende de que los saberes que los alumnos vayan aprendiendo en ese nuevo programa pueda tener un significado, un sentido, que el aprendizaje sea situado y que además esto les permita ser mucho más críticos con su propia realidad y mucho más comprensible los contenidos. Es decir, romper la parte endogámica que se utilizaba en la escuela de que los contenidos escolares eran circunscritos a 4 paredes de una escuela, en lugar de relacionarlo con una problemática escolar o comunitaria que le dé sentido a lo que están aprendiendo. Entonces, en términos muy generales y muy sintéticos, esa es la idea de la nueva escuela mexicana, ¿no? Profesor, se dice que fueron pocos los profesores que participaron en el diseño de estos libros de texto gratuitos. ¿Fue así o qué nos puedes decir al respecto? No, mira, la consulta no inició con la elaboración de los textos, del libro de textos gratuitos. Tú sabes que el antecedente para un libro de texto es el programa, y antes del programa es el plan de estudios. Para la elaboración del plan de estudios, que es quien te da la dirección o la intención pedagógica que va a tener un programa y unos libros de texto, quien te da la currícula que se va a llevar a cabo, que te da los tiempos y las modalidades que va a haber de enseñanza. Este plan de estudios se hizo con múltiples foros. Hubo foros estatales con los maestros, hubo foros con padres de familia, participaron instituciones como la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad, las normales, por ejemplo. Es decir, hubo académicos, docentes, padres de familia e instituciones que participaron en la elaboración de los plan y programas de estudio. Posteriormente, para los libros de texto, se convocó en una convocatoria pública a docentes de toda la República que quisieran participar en su elaboración. Hubo respuesta de alrededor de 2,000 docentes. Y de estos que fueron asesorados por académicos y por especialistas en educación, los 3 de los 5 libros que se manejan en el salón de clases, que es el proyecto de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios, lo hicieron íntegramente profesores. Por ejemplo, yo te puedo mencionar un ejemplo. En cada uno de los proyectos que se plantean en estos libros de proyectos, viene quien diseñó el proyecto. Y aquí, por ejemplo, en este que se llama La Cápsula del Tiempo, la autora es Arely Medina Hernández, directora de la Escuela Primaria Juan C. Doria del estado de Hidalgo. Y así te vas a encontrar otros proyectos en cada uno de ellos y vas a encontrar quién es el autor, y estos autores son profesores. Es decir, quienes niegan
a los libros de texto están faltándole respeto a estos maestros que participaron en su elaboración. En este proyecto se llama Antología El Ojo Crítico. La autora de este proyecto es Clotilde Fernández Ledesma, supervisora de zona de secundarias generales del estado de Tamaulipas. Y así te vas a encontrar en cada caso. Viene en otro libro que es el de Múltiples Lenguajes, en el que se manejan todas las formas de comunicación de los seres vivos, incluyendo el español, y Nuestros Saberes, en el que se establecen lo que es la parte humanística, la parte de las ciencias naturales, y obviamente también viene parte del lenguaje matemático y de lo que es la comunicación del español. ¿En primaria cuántos libros son? En primaria son, por cada uno de los ciclos y fases, son 5. Nuestros Saberes, Múltiples Lenguajes y los 3 de proyectos, elaborados íntegramente por profesores, ¿no? Así es. También hay para preescolar, también hay para secundaria. Para preescolar, para secundaria, y hay un libro para docentes que se llama Sin Recetas para el Maestro, que es donde viene el fundamento teórico metodológico de precisamente los libros de texto, en el que le dan esa idea general. Pero además, mira, fíjate que hay algo muy importante que le he comentado y que algunos no se habían dado cuenta o se van a dar cuenta ahora. En Nuestros Saberes viene en cada una de las lecciones, se van a encontrar estos QR. Bueno, aquí. Si tú en este caso el maestro, el padre de familia que quiera ampliar la información de esa lección, pues simple y sencillamente va a escanear este QR. Vamos a ver, porque no aparece aquí, no me agarra bien. Vamos a ver si buscando, si no, déjame buscar otro, porque sí me ha funcionado bien. Bueno, en ese QR, repito, quiero mostrarte cómo está, para que, déjame ver si estoy haciendo bien aplicaciones, porque yo soy medio neófito para las tecnologías, a diferencia de los jóvenes de hoy. Aquí está. Y te va a aparecer información. Aprendizaje en casa, primero de primaria, antes arriba el telón, 11 de febrero. Y te aparece información adicional a lo que viene siendo esta lección, que se refiere a la concisión de reglas, se llama. Documentos notariales, legales, administrativos. Entonces vas a encontrar, por ejemplo, hay una parte donde viene sobre cuestiones culturales, viene la danza del venado, viene el texto, viene un QR. Tú capturas el QR y resulta que es un video de la danza del venado en el que te cuentan la historia. Profe, entonces, ¿por qué tanta sorpresa en algún sector de la sociedad? ¿O es más político esto que...? Por varias razones. Una, hay un asunto a la inversa de cuando hablan de la cuestión ideológica de los libros de texto, que hay un grupo que sí tiene una situación ideológica muy cerrada y que quiere imponer siempre su visión conservadora del mundo. Que te estoy hablando de la Unión Nacional de Padres de Familia. Esta unión se conformó en 1917 para oponerse a la Constitución de 1917, porque hablaban que era una constitución muy liberal, que atentaba contra los valores tradicionales y muy socializante. Posteriormente, cuando surgen los libros de texto en 1959-60 con Torres Bodet, se reactiva esta asociación para oponerse a los libros de texto que se iban a entregar de manera gratuita en todas las escuelas del país. Y así cada vez que ha habido una edición de los libros de texto, pues obviamente que han protestado. Ahora han sido más candentes por varias razones. Una, surgen exactamente en una etapa preelectoral en el que todo el mundo quiere sacar raja política, sobre todo la oposición. Dos, afectó intereses económicos de grandes empresarios, como en el caso de Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, que es socio de una empresa que se llama Croprisa, que es la tenedora de Editorial Santillana. En administraciones anteriores
Aun cuando la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito podía editar y elaborar los libros de texto, se les concesionaban editoriales. Y una de las editoriales que era favorecida con la elaboración de los libros de texto era precisamente Editorial Santillana, que llevaba ganancias de alrededor de 1.500 millones de pesos. Obviamente que este señor Salinas Pliego no solamente pierde eso, sino que también, como el público lo sabe, está en un juicio para que pague 25.000 millones en impuestos. Y por supuesto que todo esto le abona para que, con el pretexto de los libros de texto, pues golpear al régimen que se encuentra ahorita en el gobierno federal. Entonces hay cuestiones económicas, políticas e ideológicas. Y a mí me parece a veces hasta un doble discurso cuando la unión de padres de familia, que son uniones que vienen de origen confesional y que generalmente mandan a sus hijos a la escuela privada, cuando ellos hablan de adoctrinamiento, pues se muerden la lengua, porque en las escuelas privadas, si hay algo, es precisamente el trabajo de la doctrina, que ciertamente quien lo quiere inscribir en una escuela privada, pues sabe cuáles son las condiciones. Hay hasta una asignatura que se llama Educación en la Fe. Entonces, quienes hablan de adoctrinamiento, pues se muerden la lengua, pues. Ahora, finalmente, si todos estos potentados que se quejan, o estos empresarios como Claudio X González de los libros de texto, llevan a sus hijos a escuelas particulares, pues ¿cuál es el problema de que en la escuela pública puedan tener las familias y los niños de manera gratuita el acceso a libros? Simple y sencillamente porque quieren imponer no solamente a sus hijos, sino a otros alumnos, a otros jóvenes, a otras personas, su propia visión del mundo a través de los que ellos consideran que deben de ser los libros de texto. Obviamente, profe, se habla de dos temas precisamente estos críticos, ¿no? El tema de llevar el comunismo en los libros de texto. Y también el tema de la ideología de género, que ha escandalizado a sectores de la sociedad mexicana. ¿Qué nos comenta al respecto? ¿Que realmente los libros tienen esa tendencia? O... No, me parece que es nuevamente asustar con el petate del muerto, ¿no? El extrapolar al siglo XXI, 2023, situaciones que se vivían en el mediados del siglo pasado, ¿no? Cuando verdaderamente existía un sistema socioeconómico como el socialista, o que aspiraba al comunismo. Ahorita ni Rusia ni China pueden, tal vez Corea y Cuba mantengan algunos elementos que tienen que ver con el comunismo, pero de ninguna manera se maneja en los libros que hay que privatizar los medios de producción, como lo establece esa corriente socioeconómica, ¿no? Ni tampoco el asunto de privatizar o quitarle propiedades o dejar de trabajar el asunto de la propiedad individual, de ninguna manera. Entonces no hay ningún vestigio de comunismo en los libros. Lo más que pueden haber confundido, y que no lo creo, que no es ignorancia sino mala fe, es que se hable mucho de comunidad, de la comunidad, de la colonia, el barrio, o las comunidades que existen más en el sureste del país como tales. Esa es una. Y la cuestión de ideología de género, también me parece absurdo cuando plantean ellos que una ideología de género lo relacionen con el respeto a la diversidad, que es distinto. Al contrario, quienes quieren imponer una ideología de género dicotómica, que es hombre-mujer, nada más, son precisamente los que critican una ideología de género, porque los libros no hay, si tú revisas algunas lecciones que tienen que ver con sexualidad o con la reproducción humana, no hacen otra cosa más que informarte de situaciones que se viven, como viene siendo, por ejemplo, la menstruación, la menarquía, que es la primera menstruación, cómo atender el ciclo menstrual, cómo cuidarse, la salud, cómo evitar embarazos no deseados, y sobre todo lo que tiene que ver con el respeto. Es decir, el respeto a la forma distinta que tiene cada individuo. Por eso somos individuos. Y cuando ellos fomentan, por un lado, el individualismo dentro del marco del capitalismo, por otro lado lo rechazan, queriendo hacer común a todos lo que es distinto por ser individuos. Y en este caso, por ejemplo, en lo que vienen en los libros es precisamente el respetar al otro y el señalar que hay distintos tipos de familia, que es lo que no quieren reconocer estas personas, y eso lo vemos como una realidad. Ya no hay la familia tradicional de papá, mamá e hijos. Hay familias
homoparentales, donde dos hombres homosexuales son padres padres y madres al mismo tiempo de una familia, o la familia lesboparental, donde hay dos personas lesbianas que son madres de hijos o de hijas. Están las familias compuestas. Yo soy producto de una familia compuesta, o mejor dicho, soy parte de una familia compuesta, donde están los hijos de mi actual esposa, los hijos míos, que nos integramos en una familia distinta a la familia tradicional, y que esto no quiere decir que sea peor o mejor que las familias tradicionales. Pero además, cuando se quejan de esta parte y que la familia tradicional es la que va a educar mejor, y reniegan, por ejemplo, a aquellos que tienen una orientación sexual distinta, yo les preguntaría, finalmente, esos jóvenes o esas jóvenes que tienen una orientación sexual distinta, ¿de dónde surgieron? De la familia tradicional. Entonces, ¿quién es el que se equivocó en el camino si lo viéramos de esa manera? Pues la familia tradicional. Entonces, creo que la propia realidad desmiente los postulados que estos grupos lo están haciendo, repito y reitero, uno por cuestión ideológica de imponer una visión del mundo, otro por cuestiones políticas porque estamos en una etapa preelectoral, y otro por razones económicas que les afectan, ¿no? Finalmente, profe, ¿cuál sería el mensaje a los padres de familia que nos A los están padres de viendo? familia, el mensaje es que ahora que ya tienen en sus manos, cuando menos en Baja California Sur, los libros de texto, que los revisen, que los puedan leer, que puedan trabajar conjuntamente con sus alumnos, y no solamente en términos de lo que son estos libros de texto. Yo creo que de siempre tiene que haber un involucramiento mayor de los padres y madres de familia. Ciertamente hay algunos que tienen más oportunidad de hacerlo por cuestiones de que puedan tener más tiempo con sus hijos, otros que porque por cuestiones laborales les resulta más complicado, pero sí darse el tiempo de leerlos, de poder revisar los QR que aparecen en cada una de las lecciones, que les va a aumentar la información, incluso les va a decir de dónde surge el texto que en ese momento están leyendo, y que además estos libros de texto no van a ser llevados de manera lineal, página por página, sino que pueden empezarse del final, del medio, del principio, dependiendo del proyecto que se vaya a trabajar en el aula, ¿no? Igual pueden llevarse de manera secuencial, pero no necesariamente es así. Además, es un auxiliar didáctico, no es el programa, el libro de texto. Hay que revisar el programa para que vean cómo las matemáticas siguen existiendo como un propósito programático. Van a encontrar ahí los números, la suma, la resta, la geometría, la identificación de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual en español, ahí están. Hay que leer nada más los programas. Okay, gracias, profesor.